atendiendo a la naturaleza de lo que es el trabajo de aula como acción, como actividad, que tiene una dimensión que es emergente, es impredecible. Desde luego hay unas regularidades. En todas las aulas del mundo pasan cosas similares, es cierto. Hay una intencionalidad educativa, hay unas necesidades de gestión del espacio, de cierto orden, hay unos contenidos comunicacionales. Esto pasa en cualquier aula, pero también en cualquier aula el devenir de la sesión de clase es impredecible en un principio a priori. Sí que sabemos que van a ocurrir algunas cosas, pero no las singularidades o el devenir último. Atendiendo a esa naturaleza al final compleja, es decir, que no es lineal y que es fuertemente emergente, la idea de buena praxis, la idea de definir un estándar a priori es problemática. No es menos cierto que las autoridades académicas, las autoridades ministeriales necesitan indicadores, porque no es menos cierto también que hay una variabilidad grande de competencias, de niveles en el sistema, y que conviene pues también tener noticias de eso para poderlo gestionar adecuadamente, desde el sistema de recompensas, pasando por el sistema de formación, etcétera, etcétera. Yo insisto de nuevo en que quizá esa dimensión de buena praxis, que tiene que ver al final con el arte más que con la técnica, es decir, cómo el profesor maneja situaciones que van apareciendo día a día y que tienen que ver con todo su bagaje experiencial al final, pueden ser de alguna manera consideradas por sus pares en una doble dimensión, tanto en una dimensión evaluativa para adjudicarle un nivel, como, y aquí conectando con la segunda cuestión, cómo pueden transformarse con la dificultad que sabemos que eso tiene hoy, cómo pueden transformarse esos ejemplos de buenas prácticas, por ejemplo, o esas soluciones a determinadas circunstancias de clase, en contenidos de programas luego de capacitación docente. Hacer visible esas dimensiones digamos que tácitas y que están en el corazón de la buena práctica es enormemente difícil, pero una forma de apreciarlo, aunque en ocasiones es difícil de formalizar y explicitar, es con la mirada de pares expertos también, o de niveles equivalentes al que se trata de evaluar. Es decir, a un experto, el trabajo de un experto solo es reconocible por otro experto, no por alguien que esté en un estadio anterior de evolución en el conocimiento profesional. De ahí que defendamos la importancia de la implicación del propio colectivo de maestros y maestras a la hora de emitir un juicio también, o de participar en estas actividades de evaluación del desempeño, y no solamente que sea una instancia externa y ajena a la práctica, que a través de una serie de enunciados o de ítems que son, por definición, descontextualizados y que marcan una manera, entre otras muchas posibles, de determinar lo que es una buena práctica, de nuevo, pues a poner en el corazón de estos procedimientos, en el núcleo, a los propios profesionales, buscando procedimientos para su propia autorregulación, y que lo mismo que ocurre en otras instancias pudiese darse una situación en que la misma profesión pues pudiese ser, digamos, que mucho más protagonista en todo el proceso, tanto de diseño como de ejecución de todo este proceso de evaluación del desempeño, porque no deja de, a mi juicio, en cierta manera, de infantilizarse el trabajo, ¿no? De negarle al colectivo
la capacidad de autorregulación y de determinar cuáles deben ser los estándares también de una buena práctica. Claro, el discurso, pues digamos que político, habla de profesión, pero luego el comportamiento realmente es la de infantilización al final del colectivo, en términos de predeterminar aquello que se va a conseguir, sin, en ocasiones, ni siquiera a veces pues dar voz al colectivo profesional, 3, 4 expertos, nos reunimos, no nos reunimos, que es una buena práctica. Oiga, yo hace 30 años que no piso una escuela de infantil, ¿no? O 20 años, bueno, pues vayan ustedes a verlo y pregunten por qué no modelos también algo más inductivos y que realmente puedan dar un mensaje de confianza, de autonomización al real, al colectivo de maestros y maestras. Por ejemplo, en Europa hay algunos modelos de formación permanente. No tiene que ver no es algo que tenga que ver con la evaluación del desempeño. Por ejemplo, en España, en un momento determinado, en la década de los 90, se articula un movimiento, un modelo de formación permanente del profesorado descentralizado, y se crean lo que se denominó y se denominan los centros de profesores. ¿Qué son estos centros de profesores? Son instancias del sistema de formación permanente del Ministerio de Educación, que están directamente gestionados por los propios maestros y maestras. El director o la directora, ahora ya no recuerdo si ya ha cambiado la ley, pero inicialmente el director o directora, cada centro de profesores tenía a su cargo una zona de un número X de colegios para desarrollar el programa de formación permanente en esa zona de colegios, en ese número de colegios. El director de ese centro de profesores era nombrado por los mismos maestros. Una serie de maestros en comisión de servicios pasaban un tiempo diseñando todo el programa de formación permanente de esa zona. Desde luego que el Ministerio, y sobre todo en épocas de reforma, había algo que era transversal a todos los centros de profesores, algunos contenidos, pues el nuevo diseño curricular o una nueva malla curricular, y esto era absolutamente transversal. Pero después, lo que determina la calidad al final, que son los problemas de implementación, la resolución de problemas que lleva el bajar a la práctica en contextos diversos, con situaciones de toda índole. Esos problemas de implementación que generaban necesidades de formación, pues la interculturalidad, el trabajar la ciudadanía desde la educación para la ciudadanía desde determinadas perspectivas, es decir, los problemas de la práctica se detectaban en ese nivel ya ni siquiera meso, en ese nivel muy cercano a la práctica, y el mismo centro tenía su presupuesto económico para contratar a especialistas, expertos que puntualmente entraban también en el centro y mediante un proyecto de innovación curricular o mediante un proceso más concreto, digamos que trataban de asesorar esa problemática que ha surgido en el centro del centro A, pero no está en el centro B. Esto resultó ser una forma bastante eficaz de, digamos que, implementar reformas educativas con pertinencia contextual, ¿no? De manera descontextualizada, genérica, sino tener sensibilidad a los diferentes contextos y al tiempo creer que la profesión docente es eso, es decir, un conjunto de personas que son capaces de detectar sus propias necesidades de formación con recursos, claro, poniendo recursos sobre la mesa, y tomar decisiones para su resolución. Suelen estas iniciativas en ocasiones detenerse o finalizar más por cuestiones políticas que no por su eficacia, y así ha sucedido en algunos momentos en nuestro país. Podríamos pensar o imaginar un sistema de evaluación del desempeño que estuviese también con esas coordenadas de las que hablo, y no con unos sistemas que
tienen más que ver con lo administrativo muchas veces que no con el mensaje que llega a la comunidad académica de los maestros, es otro, no es el de mejora, es bueno, pues me voy a examinar, voy a pasar a ver si voy a ganar más plata, más dinero, ok, ya tengo este nivel, pero ¿realmente eso mejoró mi práctica? Los portafolios les dan la oportunidad, cierto, de revisar la práctica, pero quizás habría que repensar al final el sentido, ¿no? Y la coherencia última de lo que hacemos cuando hablamos de evaluación del desempeño.